Soy Amanda Denis Nicanor Barbosa y en esta presentación titulada Biocarbón producido a partir de orujo de uva, una alternativa viable como biofertilizante, me baso en el artículo Production of a Biofertilizer from Exhausted Grape Mark Waste, Agronomic and Environmental Impact on Plant Growth. Por ello, antes de iniciar me gustaría aclarar qué es el orujo de uva. Bueno, este es un residuo sólido obtenido tras la extracción del jugo de uva. Lo comprenden cáscaras trituradas y semillas con algunos tallos. Se extrae para producir biocombustibles, alcoholes, alimento para animales y fertilizantes. En este último nos enfocaremos para la explicación de la presentación. Algunos compuestos fenólicos que podemos encontrar del orujo de uva son las antocianinas, los flavonoides y los ácidos fenólicos. Con esto en cuenta, los biocarbones producidos a partir de residuos de orujo de uva se consideran una fuente potencial de biofertilización agrícola, ya que han demostrado un buen potencial para la retención de carbono y agua en el suelo. A corto plazo no hay efectos significativos sobre la estabilidad estructural del suelo. Además, el orujo de uva representa entre el 10% y el 30% en peso de la masa total de uva procesada en las industrias vinícolas. Por esta razón es una buena alternativa a su uso como biofertilizante. Por ello se han buscado diferentes maneras de conversión térmica del orujo de uva por procesos como combustión, gasificación, carbonización hidrotérmica y pirólisis. Esta última ha demostrado ser la más efectiva por su eficiencia con el tratamiento de este residuo. La valorización del orujo de uva con esta técnica genera 3 productos diferentes, dentro de los cuales encontramos fracciones gaseosas, fracciones de bioaceite y fracciones sólidas que son conocidas como biocarbón, y es la que se utiliza principalmente como biofertilizante de suelos y una herramienta de bioremediación. Dentro de los beneficios del biocarbón se encuentran efectos positivos en el suelo al mejorar sus propiedades físicas, alterando su porosidad, aumentando la superficie, la retención de humedad y conductividad hidráulica. Por otro lado, puede modificar las propiedades químicas como lo son pH, capacidad de intercambio catiónico, contenido de carbono, biodisponibilidad de nitrógeno y fósforo. Además, aumenta la proporción de bacterias y hongos, así como la diversidad microbiana, y reduce los patógenos transmitidos por el suelo, lo cual ayuda con el aumento de productividad y rendimiento de los cultivos. En lo que concierne a bioremediación, ayuda con la inmovilización de metales pesados y la reducción de su biodisponibilidad, así como su potencial para la absorción de compuestos como pesticidas. Sin embargo, el nivel de efectividad depende de la biomasa, condiciones de funcionamiento de la pirólisis y del tipo de suelo. Pasando a la parte de materiales y métodos en la producción y caracterización del biocarbón, el orujo de uva fue suministrado por una destilería industrial situada en Silgosheim, Francia, que fue obtenido tras la extracción de etanol mediante el proceso de destilación, y se sometió a la pirólisis en un horno tubular vertical a 3 temperaturas, 300 grados Celsius, y se obtuvo el biocarbón 1 o BC1.
400 grados Celsius el biocarbón BC2 y 500 grados Celsius el biocarbón 3. Dichos biocarbones se molieron, recogieron y caracterizaron fracciones con tamaños entre 250 y 400 micrómetros. Continuando con la biodisponibilidad de potasio y fósforo, esta se evaluó utilizando los biocarbones anteriormente mencionados con la técnica de microcultivo de Loambard. El ryegrass italiano fue la planta modelo utilizada y se cultivó en macetas que contenían 1 kilo de tierra seca con una densidad de siembra de 1.2 gramos. En las características del suelo, este era francoarenoso y contenía 76.2% en peso de arena, 14.4% en peso de limo y 9.1% en peso de arcilla, con un pH de 7.3. Además, era relativamente pobre en materia orgánica, con un 0.75% en peso y bajos contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio. Las experimentaciones fueron realizadas en invernaderos a una temperatura constante de 25 grados Celsius durante 16 horas y a 20 grados Celsius durante 8 horas. El riego se realizó por subirrigación para evitar pérdidas por lixiviación y se mantuvo a una humedad relativa del 70% durante todo el tiempo de crecimiento de las plantas. Continuando con la estabilidad estructural, para conocer este dato se utilizó el método de Kemper y Rosenau con ligeras modificaciones. En macetas de tierra con 500 gramos de materia seca se incubaron dosis de biocarbón a 28 grados Celsius. En la oscuridad por 60 días, la humedad del suelo se mantuvo constante y para comprobar la estabilidad de los agregados se tomaron muestras de suelo durante periodos definidos de 0, 7, 14, 28, 45 y 60 días. Posteriormente, el impacto en las pérdidas de suelo. Para estimar dichas pérdidas por infiltración de agua, las macetas se colocaron bajo un simulador de lluvia por 60 días de incubación. Se utilizó el simulador de lluvia con un escenario de lluvia estándar continuo durante 4 horas para un volumen final entre 40 y 60 milímetros de agua. Tanto el agua superficial como lixiviada se recogieron en macetas cada hora y se secaron a 60 grados Celsius. Una vez secas, se pesaron para evaluar la masa de partículas secas del suelo transformadas por el agua. Seguimos con el efecto supresor de biocarbones sobre los fitopatógenos. Este efecto se evaluó utilizando 4 especies de fitopatógenos telúricos, los cuales se cultivaron en medio sólido PDA o agar papa dextrosa en presencia de suelo y extracto de biocarbón. La mezcla de suelo y biocarbón utilizada se recogió del ensayo de estabilidad estructural tras 60 días de incubación. Estos se colocaron en discos de micelio tomados de la periferia de un cultivo PDA en crecimiento activo de cada patógeno ensayado en el centro de las placas de Petri. Se dejó caer 1 mililitro de cada extracto en los lados opuestos de las placas de Petri. Los platos se incubaron en la oscuridad a 25 grados Celsius durante 12 días y en este experimento la muestra de control considerada fue el fitopatógeno cultivado en PDA sin suelo ni extracto de biocarbón. El efecto supresor se estimó midiendo el diámetro colonial radial de los hongos cultivados en las placas de Petri y se compararon después con el control.
Todas las modalidades se repitieron 3 veces. Pasamos al análisis estadístico y los datos se analizaron mediante el programa SPSS para Windows con análisis de varianza de una vía. Continuamos con los resultados y en lo que es el efecto de enmienda con biocarbón en el crecimiento de ryegrass. Los resultados no mostraron ningún efecto significativo de todas las modalidades ensayadas sobre la materia fresca del ryegrass, pero las concentraciones de fósforo y potasio aumentaron al incrementar la temperatura de pirólisis. Los contenidos de fósforo y potasio aumentaron un 53.9% y 19.5% para el biocarbón producido a 400 grados Celsius y en un 88.7 y 73.7% para el biocarbón obtenido a 500 grados Celsius. La aplicación del biocarbón puede actuar directamente sobre el suelo, promoviendo la liberación de carbono y reduciendo la lixiviación de nutrientes, lo cual permite un mejor rendimiento de los cultivos. Con esto se demostró que el contenido de fósforo disponible aumentaba significativamente cuando se utilizaba biocarbón producido a una temperatura superior a 300 grados Celsius. Seguimos con el efecto de las enmiendas de biocarbón en las características físico-químicas del suelo. La incorporación del biocarbón al suelo afectó a propiedades físicas como porosidad y estabilidad, propiedades químicas como pH y conductividad, y propiedades biológicas como comunidades bacterianas y enzimas. Todo esto del suelo en función de las condiciones de producción y las dosis de biocarbón. Pasamos al efecto supresor de biocarbones enmendados sobre hongos fitopatógenos. Se observó un mejor efecto supresor para el biocarbón obtenido a 300 grados Celsius que para los biocarbones BC2 y BC3 obtenidos a 400 y 500 grados Celsius respectivamente, y el aumento de las temperaturas de pirólisis podría reducir el efecto del biocarbón sobre los fitopatógenos. Finalmente, como conclusión, la aplicación de biocarbón proveniente del orujo de uva aumentó la ingesta de fósforo y potasio en el ryegrass, a pesar de no mostrar un efecto relevante a corto plazo en la estabilidad estructural del suelo. Se redujeron pérdidas por escorrentía o lixiviación. Además, se percibió un significativo efecto supresor de fitopatógenos para BC1 producido a 300 grados Celsius, y esto tal vez se debió a la presencia de COP. Por último, considero que a pesar de que el efecto del biocarbón obtenido a partir del orujo de uva muestra sus efectos positivos a largo plazo, podría ser una buena opción como biofertilizante, ya que, como sabemos, la población ha ido en aumento en los últimos años y por lo tanto la necesidad de producir y obtener productos del campo también ha aumentado por dicha razón, y por lo tanto la necesidad de los agricultores de usar una mayor cantidad de fertilizantes ha ido a la alza. Sin embargo, no son conscientes de los problemas que pueden estar causando al suelo con todos los componentes químicos que estos tienen. Por ello, creo que el uso de biofertilizantes, y como lo fue el biofertilizante de orujo de uva expuesto en esta presentación,
son buenas alternativas para tener productos de calidad y a la vez mantener en buenas condiciones los suelos.